la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado una voz que le hable con autoridad, verdad y amor eterno. Esa voz es la palabra de Dios. No es simplemente un libro antiguo lleno de historias y preceptos morales. Es el mensaje vivo del Creador del universo dirigido a sus criaturas. La Biblia no es una obra humana, aunque fue escrita por manos humanas. Detrás de cada verso, de cada profecía, de cada promesa, se encuentra el aliento del Espíritu Santo, que guió a los escritores para transmitir con fidelidad la voluntad divina, entender qué es la palabra de Dios. Es el primer paso para comprender quién es Dios mismo. La palabra de Dios es, ante todo, inspirada. El apóstol Pablo afirma en su segunda carta a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, término que en el griego original significa literalmente exhalada por Dios. Esto nos enseña que las palabras de la Biblia no nacieron de la imaginación o la filosofía humana, sino que fueron sopladas por el mismo Dios. De igual manera, el apóstol Pedro declara: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Dios no dictó mecánicamente cada palabra, sino que utilizó la personalidad, el estilo y el contexto de cada escritor para comunicar su verdad perfecta e infalible. Esta es la grandeza de la inspiración divina. Dios habla a través de lo humano sin perder nada de su carácter sobrenatural. La palabra de Dios no es pasiva ni inerte, es viva y poderosa. El libro de Hebreos nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esta descripción no es poética simplemente, es una declaración teológica profunda. La Escritura tiene el poder de penetrar en lo más íntimo del alma humana, revelar los pensamientos más ocultos del corazón y confrontar al pecador con la santidad de Dios. Quien se acerca sinceramente a la Biblia no sale igual. La palabra transforma mentes, sana corazones rotos, libera de esclavitudes espirituales y dirige los pasos del creyente hacia la voluntad perfecta del Señor. Es por eso que la predicación fiel de las Escrituras ha sido, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, el instrumento primario de la obra redentora de Dios en el mundo. El apóstol Juan nos revela que la palabra de Dios no es únicamente un texto escrito, sino una persona, Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo es la máxima expresión y revelación de Dios. Él es la palabra hecha carne que habitó entre nosotros, llena de gracia y de verdad. Toda la Biblia apunta hacia Él. El Antiguo Testamento lo anticipa y profetiza, el Nuevo Testamento lo proclama y explica. Leer la Escritura fuera de Cristo es perderse su significado más profundo. La palabra escrita y el Verbo encarnado son inseparables. Conocer la Biblia es conocer a Jesús, y conocer a Jesús es conocer al Padre. Por eso, el estudio de las Escrituras
nunca debe ser un ejercicio académico frío, sino una búsqueda apasionada del rostro de Dios. La palabra de Dios cumple múltiples funciones en la vida del creyente. Es alimento, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el cuerpo necesita sustento diario para funcionar, el alma necesita nutrirse de la Escritura para crecer espiritualmente. Es luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En un mundo lleno de confusión moral y espiritual, la Biblia ilumina el sendero que conduce a la vida eterna y nos protege de los engaños del enemigo. Es también espejo que nos muestra quiénes somos en verdad, y es espada del Espíritu con la que el creyente enfrenta las tentaciones y los ataques del maligno, tal como lo hizo Cristo en el desierto. En conclusión, la palabra de Dios es el fundamento inamovible sobre el cual debe edificarse toda vida cristiana. Es inspirada, infalible, poderosa, transformadora y eternamente vigente. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, declaró el Señor Jesús. Mientras las filosofías humanas nacen y mueren, mientras los imperios se levantan y caen, la palabra de Dios permanece firme para siempre. Cada generación de creyentes está llamada a recibirla con humildad, estudiarla con diligencia, obedecerla con fe y proclamarla con valentía. La iglesia que honra la palabra de Dios como su única autoridad en fe y práctica es la iglesia que Dios usará para transformar el mundo. Que el Señor nos conceda oídos para escuchar, corazones para creer y vidas que reflejen la gloria de su santa palabra. Solideo Gloria. La palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado una voz que le hable con autoridad, verdad y amor eterno. Esa voz es la palabra de Dios. No es simplemente un libro antiguo lleno de historias y preceptos morales. Es el mensaje vivo del Creador del universo dirigido a sus criaturas. La Biblia no es una obra humana, aunque fue escrita por manos humanas. Detrás de cada verso, de cada profecía, de cada promesa, se encuentra el aliento del Espíritu Santo, que guió a los escritores para transmitir con fidelidad la voluntad divina. Entender qué es la palabra de Dios es el primer paso para comprender quién es Dios mismo. La palabra de Dios es, ante todo, inspirada. El apóstol Pablo afirma en su segunda carta a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, término que en el griego original significa literalmente exhalada por Dios. Esto nos enseña que las palabras de la Biblia no nacieron de la imaginación o la filosofía humana, sino que fueron sopladas por el mismo Dios. De igual manera, el apóstol Pedro declara: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Dios no dictó mecánicamente cada palabra, sino que utilizó la personalidad, el estilo y el contexto de cada escritor para comunicar su verdad perfecta e infalible.
Esta es la grandeza de la inspiración divina. Dios habla a través de lo humano sin perder nada de su carácter sobrenatural. La palabra de Dios no es pasiva ni inerte, es viva y poderosa. El libro de Hebreos nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esta descripción no es poética simplemente, es una declaración teológica profunda. La Escritura tiene el poder de penetrar en lo más íntimo del alma humana, revelar los pensamientos más ocultos del corazón y confrontar al pecador con la santidad de Dios. Quien se acerca sinceramente a la Biblia no sale igual. La palabra transforma mentes, sana corazones rotos, libera de esclavitudes espirituales y dirige los pasos del creyente hacia la voluntad perfecta del Señor. Es por eso que la predicación fiel de las Escrituras ha sido, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, el instrumento primario de la obra redentora de Dios en el mundo. El apóstol Juan nos revela que la palabra de Dios no es únicamente un texto escrito, sino una persona, Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo es la máxima expresión y revelación de Dios. Él es la palabra hecha carne que habitó entre nosotros, llena de gracia y de verdad. Toda la Biblia apunta hacia Él. El Antiguo Testamento lo anticipa y profetiza. El Nuevo Testamento lo proclama y explica. Leer la Escritura fuera de Cristo es perderse su significado más profundo. La palabra escrita y el Verbo encarnado son inseparables. Conocer la Biblia es conocer a Jesús, y conocer a Jesús es conocer al Padre. Por eso, el estudio de las Escrituras nunca debe ser un ejercicio académico frío, sino una búsqueda apasionada del rostro de Dios. La palabra de Dios cumple múltiples funciones en la vida del creyente. Es alimento, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el cuerpo necesita sustento diario para funcionar, el alma necesita nutrirse de la Escritura para crecer espiritualmente. Es luz, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En un mundo lleno de confusión moral y espiritual, la Biblia ilumina el sendero que conduce a la vida eterna y nos protege de los engaños del enemigo. Es también espejo que nos muestra quiénes somos en verdad, y es espada del Espíritu con la que el creyente enfrenta las tentaciones y los ataques del maligno, tal como lo hizo Cristo en el desierto. En conclusión, la palabra de Dios es el fundamento inamovible sobre el cual debe edificarse toda vida cristiana. Es inspirada, infalible, poderosa, transformadora y eternamente vigente. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, declaró el Señor Jesús. Mientras las filosofías humanas nacen y mueren, mientras los imperios se levantan y caen, la palabra de Dios permanece firme para siempre. Cada generación de creyentes está llamada a recibirla con humildad, estudiarla con diligencia, obedecerla con fe y proclamarla con valentía. La iglesia que honra la palabra de Dios como su única autoridad en fe y práctica es la iglesia que Dios usará para transformar el mundo. Que el Señor nos conceda oídos para escuchar, corazones para creer y vidas que reflejen la gloria de su santa palabra. Solideo.